Buenos días, pues nada, bienvenidos a la 10ª jornada de investigación del programa de doctorado en Ingeniería Industrial, Informática y Medioambiental. Como pueden ver, este año se cumplen ya 10 años de vida de este programa de doctorado, en donde, como bien saben, está dividido en 4 líneas de trabajo, 4 líneas de investigación, donde se encuentra un conjunto de profesores que están desarrollando conjuntamente con sus estudiantes las diferentes líneas de trabajo y líneas de investigación. Estas 4 líneas son la línea 1, que es la línea de Ingeniería Industrial, Tecnología Electrónica y Comunicaciones. La segunda línea, que es Ingeniería de Sistemas y Automática. La tercera, observación y modelización del sistema Tierra-Atmósfera. Finalmente, la cuarta línea, que es sistemas informáticos y computación. Como saben, nosotros hemos planteado a lo largo de estas semanas, repartidos en varios días, un conjunto de charlas que tienen una doble función. Por un lado, se trata de los seminarios que son necesarios para que los estudiantes complementen la segunda de las actividades dentro del desarrollo doctoral, pero también hemos dejado abierto la posibilidad de que se puedan conectar y registrar todas aquellas personas que están interesadas o se están planteando la realización de una tesis doctoral en un futuro cercano. Nosotros hemos planteado la estructura de la siguiente manera. Hemos planteado que en el día de hoy vamos a tener esta pequeña inauguración y a continuación va a haber 2 charlas referidas, la primera de corte general sobre la financiación al inicio de la carrera investigadora, retos, estrategias y lecciones aprendidas, que será llevada por el doctor Carlos Efrén Mora. Y después, una charla que será llevada a cabo por el doctor Jonas Philip Luke con el título Detección y clasificación de vocalizaciones de orca. Un caso de éxito de aplicación de la IA a investigación en bioacústica. Si bien alguna de estas investigaciones o alguna de las charlas puede tener una temática que no esté exactamente centrado en lo que es el desarrollo de sus tesis doctorales, sí que puede servir de inspiración o de punto de conexión con el resto de investigadores para poder tratar de unir sinergias y poder colaborar en un futuro. También continuaremos con estas jornadas el miércoles con las charlas por la mañana de 12 a 1 de la línea 3, observación y modelización del sistema Tierra-Atmósfera, con 2 charlas que llevan títulos técnicas LIDAR, aplicada a la caracterización y control de aerosoles atmosféricos, que será llevada a cabo por el doctor Rubén Barragán, y otra charla denominada Interferometría satelital para la mitigación de riesgos naturales por Luca de Auria, que es un investigador del Instituto Vulcanológico de Canarias, INVOLCAN. Por la tarde, ese día, a las 4, de 4 a 5, serán las charlas relativas a la línea de investigación 2, Ingeniería de Sistemas y Automática, que llevan por títulos Desafíos de Ingeniería de Control en el diseño de grandes telescopios, que será llevado a cabo por el doctor José Manuel González Cava, y luego, a continuación, una charla con el título de Explicabilidad en Computación Neuronal, llevada a cabo por el doctor don José Ignacio Esteve Damas. Finalmente, el jueves día 20 tendremos las charlas tanto desde la línea 1 como de la línea 4. A las 11 darán comienzo las charlas de la línea 1, Ingeniería Industrial, Tecnología Electrónica y Comunicaciones, que comenzará con una charla denominada Positive Energy Districts, que será llevada a cabo por Tony Castillo Calzadilla, actualmente profesor de la Universidad de La Laguna, procedente de la Universidad de Deusto en el País Vasco. También a continuación habrá una charla por el doctor don José Miguel Cáceres Alvarado con el título Usos novedosos de materiales volcánicos. Finalmente cerraremos esta jornada con las charlas del día 20 a las de 12 a 1 de la línea 4, Sistemas Informáticos y Computación, que serán llevados a cabo por el doctor Juan José Fumero, que lleva bajo título Un doctorado en compiladores y GPUs en extranjeros sirve para algo. Y cerrará esta jornada una charla por el doctor Juan Rodríguez Herrera, que llevará por título Avances y desafíos en la investigación computacional desde EPSS. Bien, como saben, los estudiantes de nuestro programa de doctorado van a tener que realizar, no solamente asistir, sino van a tener que entregar una serie de resúmenes. Si han acudido al menos a 12 de las
digamos, dos de los seminarios que estamos colocando aquí, o sea, de este conjunto de charlas por cada una de las líneas, o lo que sería esta en general, o sea, un total de al menos 4 charlas, que serían 2 seminarios, donde siempre es obligatoria la asistencia al seminario propio de la línea en la que se está desarrollando la tesis doctoral. En ese caso tendrán que entregar un pequeño resumen. En el caso de que no sea posible de que acudan en el horario establecido, podrán entregar unos resúmenes de mayor longitud. Las instrucciones están en el aula virtual, donde tendrán que explicar cuáles son los puntos claves, así también como esa investigación puede relacionarse con su investigación de cara al futuro. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario que realizar, alguna pregunta. Pues nada. Sí, me he olvidado de comentar, mi nombre es Benjamín González, actualmente soy el coordinador del programa de doctorado. Pueden contactar conmigo si tienen cualquier duda con el correo electrónico del programa de doctorado o también poder contactar con cualquiera de los representantes de las líneas si tuvieran alguna duda, pregunta o algún tipo de sugerencia o inquietud de cara al futuro. Pues si me lo permite, voy a dar paso ya al profesor el doctor Carlos Efrén Mora Luis para que pueda comenzar con su charla. Después de su charla sí que abriremos micrófonos por si alguien quiere realizar algunas preguntas o tiene alguna duda o quiere comentar algo relacionado con su ponencia o preguntarle algo sobre su experiencia. Doctor, cuando usted quiera, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, de entrada voy a intentar poner una presentación de apoyo, si es posible. Creo que... Vale, voy a intentar ejecutar. No veo absolutamente a nadie. Quisiera confirmar si se ve la presentación correctamente. En lo que se ve no es en el modo presentación, se ve en el modo PowerPoint. Bien, Vale. pues no sé por qué no consigo verla. Bueno, la dejaré así y la voy pasando manualmente. Bueno, en esta charla, que bueno, he intentado que sea de corte generalista para aquellas personas que empiezan, quería, entre otras cosas, compartir la experiencia que he tenido desde el momento que empecé mi tesis hasta el momento actual, referente a la búsqueda de financiación, porque creo que uno de los grandes escollos a los que se enfrenta una persona Nobel que empieza en este mundo. Para enfocarlo un poquito, me gustaría contextualizarlo, explicar a quien no me conoce quién soy. Yo soy licenciado en Marina Civil, soy doctor por la UL en el año 2015 y en este momento pues soy profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y coordino el grupo de investigación del Laboratorio de Desarrollo y Formación Tecnomar en tecnologías marinas. En cuanto a mi perfil investigador, he estado enfocado en dos campos en paralelo. Uno es la educación en ingeniería y el otro es la investigación en el área de tecnologías marinas, que es donde más énfasis estoy haciendo en este momento. En el momento en el que yo desarrollé mi carrera, digamos que yo empecé un poquito tarde en cuanto a la edad. Muchas veces, muchos de vosotros pues estaréis empezando más jóvenes, pero bueno, en el momento que yo decidí, digamos, coger el toro por los cuernos, pues ya llevaba unos cuantos años en la Universidad de La Laguna. Empecé como profesor asociado en 2004, pero sí es cierto que me enfrenté a diferentes problemas a la hora de poder iniciar la tesis doctoral y a su vez, pues, poder sostener la tesis doctoral en el tiempo. Actualmente, pues bueno, pues he ido pudiendo participar en diferentes proyectos de investigación. Ahí pongo algunos ejemplos. Algunos de los proyectos he participado como miembro del equipo de investigador. En otros proyectos he elaborado yo la propuesta y además he conseguido la financiación y en otros también pues estoy actuando como partner, como coordinador dentro de la Universidad de La Laguna con otros socios europeos. He estado en proyectos de diferente tipología y bueno, pues todo ha sido un proceso de aprendizaje desde el momento en el que
acabé mi tesis doctoral principalmente. La cuestión es que a la hora de enfrentarse a esta etapa en la que pues tenemos cierta incertidumbre o realmente pues empezamos a investigar por cualquier motivo, yo he identificado cuatro casuísticas que, bueno, pueden llevar a una persona a realizar la tesis doctoral. Una es pues disponer de la posibilidad de eh, tener una beca, un contrato de investigación, porque, bueno, pues en un momento determinado hemos visto una convocatoria, por ejemplo, de los contratos FPI, o existe la posibilidad de presentarse a una convocatoria relacionada con un proyecto de investigación que esté elaborando alguien que dentro de la universidad porque nos ha llamado la atención o porque conozcamos al equipo de investigador y nos hayamos presentado, o pues que ya estemos integrados de alguna forma en un proyecto, por el motivo que sea, colaborando, porque ya seamos parte de la universidad o porque, bueno, pues tenemos un interés propio y en ese proyecto, pues, al final, pues nos lleva a dar el paso y matricularnos en el programa de doctorado, o por un interés personal, simplemente por una cuestión que nos llame la atención o por un interés laboral incluso, ¿no? De querer desarrollar carrera académica. En mi caso en concreto, bueno, pues yo decidí dar un salto y fue un interés personal. En el momento en el que yo decidí empezar la universidad, yo estaba en la empresa privada, me iba bastante bien, estuve también en ámbitos de formación profesional, pero quise dar el salto y quise realmente pues empezar en la carrera académica en la universidad. Eso implica realizar la tesis doctoral. El problema es que cuando no tienes una base sólida o no tienes un equipo de investigación detrás que te, digamos, te lleve un poco de la mano, llega un momento en el que pues te ves en cierta soledad a la hora de desarrollar ese trabajo, bien porque necesitas instrumentación o bien porque necesitas viajar o necesitas dinero para publicar y no tienes la experiencia, no sabes de dónde puedes encontrar la financiación, te ves un poco en un desierto y aunque pues tengas un director, una directora de tesis que te anime y demás, pero si no tienes ese apoyo detrás, pues a veces yo siempre he comparado la tesis al final como una especie de losa de hormigón en la que, bueno, pues hay que levantar poco a poco, pero con la losa hecha encima. Es decir, no es que vayas poniendo el hormigón poco a poco sobre el cimiento, sino que la tienes que ir levantando, ¿no? Y cuando va pasando el tiempo y te ves pues, con más dificultades, pues esa losa se va viendo más pesada, a no ser que encuentres la vía de desarrollarlo. Luego, visto desde la perspectiva de la tesis acabada y ya con la carrera académica empezada, lo ves desde otra perspectiva y te das cuenta de que quizás no has dado demasiadas vueltas, ¿no? A la hora de desarrollar esa tesis. Por eso, bueno, claro, esa pregunta de ¿y necesito realmente financiación cuando realizo mi tesis? A ver, depende. Como digo, si es un interés personal, pues en un momento determinado sí vas a necesitar porque querrás acceder a un congreso internacional, querrás publicar, y si no estás con un grupo de personas que te ayuden en ese sentido, pues es un poco más difícil. Y aún así, si tienes esa facilidad o tenés esa posibilidad de estar integrados dentro de un grupo de investigación que tenga cierto volumen de publicaciones y realmente hay una inercia importante ahí y resulta más sencillo, el aprender a redactar una propuesta competitiva no es baladí, no es un proceso que se haga de la noche a la mañana. Hay que equivocarse muchas veces, hay que recibir negativas y claro, es necesario enfrentarse a ese proceso para pues, ir ganando experiencia, aprender, por ejemplo, a gestionar un presupuesto de forma adecuada, a través de una correcta planificación, ser realista, ser realmente competitivo a la hora de presentar propuestas e incluso crear una red de contactos que no se tiene de la noche a la mañana y que requiere un proceso pues, que es poco a poco, se va construyendo lentamente. Eso es importante, creo que esas competencias es necesario adquirirlas, no solo las competencias básicas que están asociadas a la elaboración de la tesis doctoral en cuanto a la investigación en sí, e incluso a la capacidad de presentar, a la capacidad de comunicar,
tanto a la sociedad como en el ámbito científico, sino la posibilidad de captar financiación, porque en eso, en muchos casos, está la posibilidad de éxito para, bueno, pues presentarse a una plaza o ir hacia afuera, ir a otra institución, tener una estancia o cualquier otra cuestión, pues, bueno, hace el perfil pues, bastante más atractivo cuando uno puede complementarlo y demostrar que bueno, pues yo también puedo, ¿no? He podido hacerlo. Claro, eso implica lo siguiente, ¿no? Justo lo que comento en esta imagen, ¿no? Es afianzar la carrera investigadora. Si lo haces desde un comienzo, poco a poco, al final la carrera investigadora empieza a afianzarse porque realmente incluso llega un momento en el cual pues casi que te empiezan a llamar, empiezas a tener propuestas de colaboración con otros grupos y llega un momento que casi que tienes que decir que no a alguna porque no tienes capacidad horaria ni disponibilidad suficiente, ¿no? O no tienes personas con las que trabajar para realmente llevar a cabo ciertas propuestas que son interesantes, ¿no? Entonces, bueno, pues no es lo mismo empezar de cero sin nada con la tesis acabada que habiendo acabado la tesis cuando ya se tiene este tipo de experiencia, ¿no? Y de ahí pues, el motivo de la charla. El problema es que, bueno, todo esto tiene una serie de retos, hay una serie de desafíos, especialmente pues cuando se empieza. Y es que oye, no tengo experiencia, mm, no sé cómo hacerlo, no tengo una red de contactos, tengo un currículo muy básico, igual tengo unas calificaciones excelentes y tengo un expediente maravilloso, pero ahora la verdad, cuando voy a buscar dinero, pues no tengo una investigación previa de base que me facilite acceder a esa financiación o, bueno, a veces creo que nos ponemos nosotros demasiadas limitaciones a nosotros mismos. Es cierto que todas estos son faltas de experiencia, pero esa experiencia se va adquiriendo poco a poco. La red de contactos se hace, viene a través de redes sociales. Una vez empiezas a meterte, a introducirte en este mundo, la red va creciendo en sí y el currículo también va creciendo poco a poco. O sea, no podemos comernos todo de golpe, habrá que empezar por aquellas posibilidades de financiación, aquellas propuestas que podamos presentar, que sean un poco más realistas, pero por un sitio hay que comenzar. Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados pensando que como no tengo experiencia, pues no voy a empezar nunca, ¿no? Y esa es la parte difícil, ¿no? El arrancar, es como empezar con el papel en blanco, sin saber hacia dónde vamos a llegar. Hay diferentes convocatorias a las que nos podemos presentar. Podemos ir a lo grande y decir, bueno, pues voy a presentar una Marie Curie y voy a intentar hacer el doctorado dentro de la Marie Curie. Claro, eso requiere, bueno, pues sabes que te vas a presentar una convocatoria extremadamente competitiva, donde hay muchas posibilidades de fracaso, yo diría por encima incluso un 95% de posibilidades de fracaso, pero es una convocatoria donde se aprende mucho. O podemos plantear, oye, pues, vale, igual de repente no tengo el tiempo para preparar una Marie Curie, pero puedo presentarme a Erasmus Plus, que es relativamente sencillo, y hacer una estancia, intentar buscar un codirector fuera en coordinación con mi director de aquí o directora y plantear una estancia corta para intentar conseguir una mención internacional. Son posibilidades de financiación mucho más sencillas. Es decir, que el abanico es muy amplio, ¿no? Pero es que no solo eso, sino que nosotros tenemos que ir a convocatorias europeas, tenemos convocatorias nacionales, autonómicas, locales, e incluso convocatorias que tenemos a través de fundaciones privadas y empresas que financian la elaboración de la tesis. E incluso a convocatorias que no he puesto aquí en esta diapositiva. Hay empresas europeas que directamente contratan a personas que quieran realizar una tesis sobre un tema que sea de interés. A veces tienen convocatorias abiertas. Por ejemplo, Rolls-Royce es una empresa que recuerdo llegar a enviar una convocatoria, a presentarme una propuesta donde pedían personas que quisieran hacer el doctorado en su empresa. No tuve éxito, pero presenté mi propuesta igualmente, ¿no? Y alguien seguro que consiguió, ¿no? Esa posibilidad. Quiero decir que dentro de toda la casuística que hay, pues hay muchas posibilidades para conseguir esa ayuda, esa financiación, si no a lo grande, con un contrato de investigación durante X años y bien, como las Marie Curie, pero igual de repente pues también podemos optar por una bolsa de viaje o una estancia corta
para poder complementar esta tesis doctoral. Pero es importante que empecemos a movernos en ese aspecto y empecemos a acceder a este tipo de cuestiones. Claro, hay una serie de requerimientos previos. Y además, sobre todo en aquellas que son más competitivas, pues bueno, si no llegamos a esos requerimientos previos, pues es muy difícil llegar, pero no por eso no hay que dejar de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en muchas convocatorias hay un límite de puntuación por debajo de la cual pues ya ni siquiera entras en ranking para financiación. Y aún así, aunque entres en ranking, la competencia es tan fuerte que los fondos se agotan enseguida y aunque hayas superado el 80%, normalmente es el límite que se suele establecer en muchas convocatorias, pues te quedas fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues no pasa nada. O sea, se elaboró la propuesta, se tiene un feedback por parte de los evaluadores, se aprende. Pero a veces, claro, nos centramos muchas veces en convocatorias, sobre todo aquí en España, aquellas convocatorias en las que pesa mucho el expediente académico, el currículo y demás, pero a veces nos olvidamos un poco de la calidad de la propuesta en sí. Y es que en muchas convocatorias hay que tener las cosas bien pesadas. Es decir, puedes tener un currículo magnífico, pero luego la propuesta ser poco realista, o al contrario, tener una propuesta magnífica y luego no tener el currículo suficiente, ¿no? Entonces son cosas que hay que medir y son exigencias competitivas que hay que tener en cuenta a la hora de intentar localizar, intentar encontrar esa financiación adecuada. Algunas de esas exigencias pues están en lo que he comentado, ¿no? Una calificación mínima del expediente. Si no tengo una calificación mínima del expediente para poder competir en una FPU, pues evidentemente no tiene sentido que pierda el tiempo en eso, ¿no? Pero también sabes que si vas justo a ras, pues igual de repente no sales, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que tienes que tener en cuenta. Otra sería la puntuación mínima a obtener en la propuesta. ¿Cuál es el peso de la propuesta en la convocatoria? Si es alto, es bajo. Nos interesa, si tenemos un expediente un poco justo, alguna convocatoria donde realmente la propuesta pese más que el expediente o el currículo del investigador que solicita, ¿no? De repente, pues, son cuestiones que tenemos que considerar. E incluso en muchas convocatorias, por ejemplo, las Marie Curie, ¿cuál es el impacto sobre el investigador en sí? O sea, puede ser una propuesta fantástica, con unos objetivos increíbles, pero si el impacto sobre el propio investigador, el impacto del dinero gastado sobre ese investigador no es demostrable, no está claro, pues te quedas fuera. O sea que es que casi que hay que cumplir con todos los tips dentro de las propuestas, tener en cuenta todas las exigencias y todas las cuestiones que se evalúan dentro de las propuestas para realmente poder presentar algo que sea pues competitivo y que nos ayude a presentarnos. Repito, va a depender mucho de la convocatoria en sí e incluso pues a veces es más, y quizás está un poco feo decirlo, ¿no? Pero a veces es más saber escribirlo bien, representarlo bien, que el peso de la propuesta técnica en sí, en muchas ocasiones, porque el evaluador o la evaluadora tiene que entender exactamente qué es lo que estamos proponiendo y tiene que llenar las exigencias cada uno de los apartados en los que nos va a evaluar, y que a veces pues no es un experto específico en la materia en la que nosotros estamos evaluando la propuesta, pero que tiene que entenderlo, porque si no, no va a poder evaluarlo de forma adecuada. El problema es que, claro, estamos haciendo la tesis, estamos elaborando artículos, tenemos que participar en congresos, hay que hacer un informe, hay que tener reuniones con las direcciones de las tesis, hay que rellenar el RAPI, o sea, hay que hacer un montón de cuestiones. Y además ahora estamos planteando elaborar propuestas para obtener financiación. ¿De dónde vamos a obtener el tiempo, no? Bueno, esto es cada uno un poco en función de las posibilidades, ¿no? Pero creo que es necesario buscar algo de tiempo para buscar algo para complementarlo. Creo que es algo relevante, aunque el tiempo sea limitado. Creo que cabe dentro del proceso de elaboración de la tesis en sí. Claro, hay que tener una serie de estrategias para que esto realmente pues, pueda funcionar. De entrada, bueno, pues muchos de ustedes ya estaréis revisando constantemente convocatorias oficiales que realmente pues sean publicadas por la propia universidad, en base de datos y demás,
pero es importante darse de alta también en bases de datos oficiales que nos puedan, digamos, hacer llegar por correo las posibles convocatorias en las que podamos estar interesados. Pero hay otras fuentes de datos que también nos interesan. Por ejemplo, LinkedIn es una fuente excelente para crear red y poder presentar propuestas o conocer personas que están interesadas. También buscar financiación o que incluso ya tienen la financiación y están buscando personas para colaborar, y que si es algo que sea afín a nuestra tesis doctoral o a nuestro perfil investigador, pues puede ser una fuente para poder empezar, aunque sea algo pequeño. A veces se empieza en vez de con un proyecto así grande, se empieza simplemente con una pequeña estancia de un par de meses y que nos permite pues, tener tiempo, por ejemplo, para elaborar un artículo, conseguir financiación para publicarlo, cosas así. A la hora de elegir la convocatoria, cuidado con los baremos, intentar siempre revisarlos bien, porque hay que intentar puntuar lo más alto en cada uno de los apartados y eso requiere un estudio previo. A veces, pues incluso en función del tipo de convocatoria, hay ayudas en formación en cuanto al tipo de convocatoria para poder presentar propuestas que sean competitivas por las propias universidades, ofrecen charlas, formación específica, a veces incluso te llegan a financiar el viaje, eso me ha pasado a mí, de poder ir a visitar una universidad extranjera para poder presentar una propuesta vinculada a esa universidad. Es cuestión digamos, de estar abiertos, pero a través de ese proceso de formación y a través de leer bien las convocatorias y leer bien las bases, es importante que tengamos en cuenta todo el peso de cada uno de los apartados o elementos que nos vayan a puntuar. Especialmente aquellos donde se pesa más el currículum de la propuesta que el currículum, ¿no? A nivel europeo, la propuesta, en base a la experiencia que yo tengo, suele tener más peso. Es más importante la propuesta que el currículo. En otros casos, a nivel nacional, pues depende. O sea, si no tienes el currículo necesario, pues ya ni siquiera presentes la propuesta. No tiene ningún sentido. En las fundaciones, en las entidades privadas, pues varía mucho en función de quién la convoque. Hay que revisar la convocatoria. El tiempo es limitado. Hay que analizar bien las posibilidades de éxito. Si sabemos que va a ser imposible, pues de todas. Y hay otra posibilidad que vemos que en esa convocatoria tenemos más posibilidades, hay que analizarlo y tenerlo en cuenta. Pero siempre teniendo en cuenta que el no ya lo tenemos. Es decir, no se puede partir de la premisa de que vamos a obtener la financiación, porque la mayoría de las veces vamos a entrar en procesos competitivos en los que, bueno, pues el no es la mayor de las posibilidades que vamos a tener debido a la concurrencia competitiva a la hora de intentar buscar esa financiación, ¿no? En cualquier caso, cuando presentemos la propuesta y hayamos elegido la convocatoria adecuada, pues bueno, formarse muy bien sobre esa convocatoria en concreto. Yo como consejo, y en base a haberlo hecho mal muchas veces y haber tenido feedback por parte de los evaluadores, a veces, claro, tendemos a querer abarcar tanto a la hora de presentar un proyecto que al final le resta credibilidad al proyecto, a la propia propuesta en sí. Igual sí que tenemos esa posibilidad nosotros porque tenemos los medios y demás, pero como muchas veces el espacio que tenemos para presentar la propuesta en sí es limitado y no podemos estar escribiendo todo lo que queramos, tiene que ser creíble. Entonces, a veces pecamos de querer ser demasiado, digamos, capaces cuando realmente no lo estamos demostrando de forma clara. Y eso genera ambigüedades que hace que las puntuaciones pues tiendan un poco a la baja. Por eso creo que es importante concretar y no dispersarse bien en la propuesta y el tener el objetivo muy claro, especialmente los impactos. Y en los impactos mirar en qué se espera que cree impacto la propuesta. Como dije antes, hay propuestas que son aquellas que son becas para formación del propio personal investigador, donde se tiene que tener un impacto en uno mismo. O sea, ¿qué va a pasar después de la propuesta? ¿Cuáles son los pasos siguientes? ¿Voy a poder conseguir financiación? ¿Cómo voy a buscar la financiación posterior? ¿Cómo me voy a establecer? ¿Qué posibilidades tengo? ¿Con quién voy a trabajar? Ese tipo de cuestiones tienen que ser muy claras y tienen que ser además objetivas, dentro de la subjetividad que es a veces la redacción de la propuesta, pero tiene que ser realista. Hay que pensar que la evaluadora o la evaluadora va a esperar determinadas cuestiones
dentro de la propuesta y que si no lo explicitamos dentro de la redacción, en ese momento pues no vamos a puntuar de forma correcta. Por eso tenemos que hacerlo bien y teniendo en cuenta cómo piensa a veces el evaluador. Y especialmente, pues, planificar las cosas. Además, tiene que haber coherencia entre lo que dices que vas a hacer y la planificación que tienes, entre lo que dices que vas a hacer, la planificación y el presupuesto que vas a gestionar. Todo tiene que ser coherente, todo tiene que tener una heladura y todo tiene que tener sentido. Y esa es la parte complicada, ¿no? Cuando empiezas a hacerlo porque estás tan cansado de releerlo que es que ni lo ves y se te escapa. Por eso hay que revisar, volver a revisar y especialmente revisarlo con personas distintas que son afines a la investigación, nuestra dirección de tesis, compañeros, compañeras, dejar reposar las cosas, volverlo a revisar, aprovechar el tiempo al límite. En cuanto a vías de financiación, nosotros tenemos la posibilidad de presentarnos a programas que tengan financiación en sí. Podemos también pues, colaborar con otros proyectos que ya estén en marcha y a veces a través de esos proyectos podemos obtener financiación para, por ejemplo, ir a un congreso o, por ejemplo, acceder a equipamiento o cuestiones que necesitemos. O sea, no siempre tiene que ser una vía directa, puede haber una vía indirecta de financiación. Podemos participar como partner en proyectos europeos en el momento en el que pues, nuestro director de tesis pues, también participa en el proyecto y pues, podemos unirnos a él porque está vinculado, a veces no directamente, pero sí tangencialmente y nos puede ayudar a salir hacia adelante, además adquirir experiencia, crear la red. Incluso si nuestra tesis, nuestra línea de investigación tiene un peso a nivel de posibilidad, por ejemplo, de patente o posibilidad de crear una empresa, pues ver las posibilidades de emprendimiento, hay financiación para el emprendimiento. Y si hay una base sólida que está detrás y que se puede explorar por esa línea, pues algo que si nos interesa, pues podemos tener en cuenta, ¿no? Son otro tipo de convocatorias, hay que entrar en otro tipo de líneas, pero he visto gente que lo ha hecho y incluso dentro de un programa sí que lo hemos apoyado, en mi caso, y ha habido gente que ha salido adelante y está elaborando sus proyectos ya desde fuera con financiación propia. O sea que es una posibilidad para explorar. Lecciones aprendidas. Creo que no tengo mucho tiempo, creo que voy justito y voy terminando con esto. A ver, ha sido todo un proceso, en mi caso, hombre, iba a decir que lento, pero no tan lento. Es decir, en el momento en el que ya acabé la tesis y pude empezar a trabajar, ha sido como una explosión, ¿no? De repente me he visto haciendo muchísimas cosas, pero antes de eso hubieron muchísimos fracasos. Yo recuerdo, yo me presenté a Marie Curie 2 veces y lo normal es fallar, pues bueno, ¿qué hubo detrás de eso? Todo un aprendizaje. Es un aprendizaje para realmente aprender a hacer las cosas bien en base a haberme equivocado antes, en base a haber releído el feedback, en base a haber echado muchísimas horas redactando propuestas, se aprende. Así que, bueno, no tener éxito no es un fracaso. Yo no lo veo como tal. Y creo que nadie debe verlo como tal. Es un aprendizaje y ya dije que el no está siempre por delante. O sea que no por ser no vamos a dejar de hacerlo. Lo que hay que ser es realista. Menos es más, lo comenté antes. Al principio tratas de ir a por todo, tratas de ser excelente en todo. No se puede ser excelente en todo, hay que ser más realista, hay que focalizar mejor las cosas y cuando aprendes a enfocar bien las cosas y aprendes a definirlo de forma clara, empiezas a tener más éxito. La planificación es realista, tiene que ser realista, no más que realista, o sea, tiene que estar hilada, tiene que ser consecuente en base a unos objetivos que estén planteados. Esos objetivos tienen que estar alineados con las hipótesis, preguntas de investigación o lo que hayamos planteado inicialmente. Tiene que haber una hiladura de forma que la planificación también, lo que son las etapas, los paquetes de trabajo, las tareas que se tienen que realizar, sean realizables y sean creíbles. O sea, plantear cierto tipo de tareas que de repente pues, le asignas muy poco tiempo, le asignas un tiempo excesivo, quizás a ojos de una persona cualquiera pues no tiene importancia, pero a ojos de un experto sí, porque sabes que o está en detrimento de otras tareas o no vas a poder ejecutarla porque no tienes tiempo. No es realista, ¿no? Entonces hay que tratar de ser realista. Lo digo, también la planificación a veces también menos es más. Intentar ser consecuente y no mezclarlo todo.
Eh, hay que pensar como un evaluador, hay que ponerse en la cabeza de quien está haciendo la evaluación. Muchas veces cuando los criterios de evaluación se publican, hay que leerse los criterios de evaluación claramente e intentar incluso hacer un ejercicio de evaluación de la propuesta. Si yo fuera evaluador, ¿cómo la evaluaría? Intentar quitarse sesgos, ayudarse de otra persona, que otra persona la evalúe, no es una evaluación cruzada, leerse evaluaciones previas, intentar acceder a propuestas previas, haberse presentado antes con la misma propuesta y tener en cuenta el feedback de los evaluadores. Es una cuestión de retroalimentación que se va dando a lo largo del tiempo y en base a eso pues se va ganando experiencia y se va cogiendo pues, tips que nos permiten luego redactar propuestas que son más competitivas. Y por último, resiliencia. Los fracasos están ahí, se fracasa mucho, pero hay que mantener la motivación. No por fracasar se desmotiva uno más rápido. El palo está ahí, pero llega un momento que a veces incluso pues vais a tener que decir que no a lo largo de vuestra carrera investigadora e incluso centraros. O sea, que es algo en lo que yo quizás no he sabido hacer bien, porque he estado muy desperdigado en muchas cosas por motivos personales, pero para una persona que empieza, que está realmente pues enfocada, bien enfocada desde un primer momento, creo que es importante tener ese proceso asumido y ir poco a poco. Creo que es la forma correcta. Así que, bueno, yo les animo a intentar acceder a ese proceso. Es algo más que se aprende a lo largo de la elaboración de la tesis y, bueno, pues quienes no hayáis empezado, pues bueno, ya sabéis que hay múltiples fuentes de información y que, bueno, en cualquier caso, pues si alguien ahora quiere preguntar algo, pues estaré encantado de tener una breve charla con ustedes. Muchísimas gracias, Carlos, por compartir, bueno, gran parte de tu experiencia vital en este mundo de la investigación. Creo que ha sido bastante pedagógico y a pesar de, bueno, esos noes que te has encontrado, creo que es bastante inspirador, ¿no? Así que te lo agradezco. Veo que Valdemar ha levantado la mano para hacer alguna pregunta. Valdemar, por favor. Sí, voy. A ver, no sé si se me ve, pero gracias, doctor, por la charla, ha sido impresionante. Tengo una duda, cuando usted hablaba de la elección de la convocatoria, decía revisar los baremos y tal, y decía currículo versus propuesta. ¿Eso a qué se refería exactamente con el currículo? ¿El currículo de quién? ¿De las personas que participan? ¿De los programas? Depende de la propuesta en sí, depende de la fase en la que estemos, ¿no? Cuando estamos en una fase predoctoral, donde pues, lo que se accede es a contratos predoctorales para la elaboración de la tesis, sí. se mucho en algunas convocatorias el currículo del propio solicitante, donde pues, claro, se exige pues, o una calificación media mínima para poder acceder, incluso existe una nota de corte en muchos casos. En las convocatorias europeas eso no es tanto, a veces ya si vas a convocatoria europea pesa más quizás la conexión entre el currículo y la propuesta, más que la nota media que tengas. Se trata de que sea coherente, ¿no? Entonces, claro, desviarte mucho de tu trayectoria para presentar una propuesta, muy buena tiene que ser la propuesta para que haya coherencia o te vas a quedar así un poco colgado. Ya cuando se pasa a una fase postdoc, el equipo investigador también, pues el currículo tiene peso. Si entramos en convocatorias nacionales, pues evidentemente el peso del equipo investigador es muy relevante. Lo mismo, si al final se va a trabajar como partner en un consorcio internacional, incluso tratando de liderar la propuesta, más como partner que liderando la propuesta, ya el peso del currículo es un poco más secundario, pero tiene que estar alineado con la propuesta en sí. Por eso digo que siempre hay que tener en cuenta las dos cosas, el peso del currículo en sí o la propuesta en función de la convocatoria. Y es algo a tener en cuenta para intentar conseguir la financiación y tener éxito. Gracias. La verdad es que yo le digo, o sea, esto impresiona y como toda cosa nueva, pues echa para atrás, ¿no? Pero bueno, es como todo, dar el primer paso y como dice usted, hay muchas posibilidades de ser rechazado al inicio, pero luego saldrá. Y para las convocatorias, para las nacionales sí hay límite de edad, pero para las europeas... Límite de edad, perdón, de edad. Sí, porque por ejemplo, para las FPI y FPU tienes que haber acabado en el último año, en los Ah, últimos sí, 2 sí. años. Las europeas Claro. suelen ser más abiertas.
¿Cuál? Sí, creo que, bueno, si miras las de las Marie Curie, Sí. creo que tienes un límite de lo que es no tener la tesis previamente y demás, pero no recuerdo que haya un límite de edad. Hay que mirar las convocatorias en sí, pues es una convocatoria a la que yo no me he presentado, yo me presenté a las postdoc, Ujú. pero normalmente son más abiertas en ese sentido. No obstante, hay otro tipo de convocatorias, contratos, convenios de investigación, o sea, que con fundaciones sobre todo, en las que se puede acceder también, que no tienen límite de edad. Vale. No, gracias por... Es que yo pensé, yo dije, yo estoy fuera de esto, no le paré mucha atención. Dije, "Beh, eso es para la gente recién egresada, porque soy mayor". Pero bueno, a ver, yo digo, ya vistos, ya que estoy metido en esto de la investigación, pues ya que entro con fuerza y a ver qué sale, ¿no? Bueno, muchas gracias por sus respuestas y su tiempo. Gracias, Valdemar. Bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo lamentablemente tengo alguna, ya un poco aprovechando la experiencia de Carlos, pero bueno, no sé si alguien más quisiera preguntar alguna otra cosa. Bueno, pues si me lo van a permitir, Carlos, y disculpe que abuse de su tiempo, ¿no? Justamente me he quedado con varias frases que me han parecido bastante importantes, ¿no? A lo largo de esto y un poco también ese mensaje esperanzador, ¿no? Tiempo, ¿no? Lo primero es tiempo, conseguir un tiempo de calidad para poder armar una propuesta y que sea coherente, ¿no? Y el hecho de que hay que aprender a, digamos, no de los errores, sino, digamos, de hacer las cosas que no se ajustan excesivamente a las cosas que ha querido la comisión en un momento determinado, ¿no? Entonces creo que eso es importante, sobre todo lo de releerlo, dejarte reposar las ideas. Usted ha comentado que lo lea gente que bueno, que esté acorde a la investigación, cercano a la investigación, y creo que eso es bastante importante. Pero si me lo permite también con gente que no tenga absolutamente ni idea de esa investigación. Sí, que conozcan cómo es el procedimiento, que entiendan cuáles son, digamos, esas variables que entran dentro de estas convocatorias, pero sí que no tengan a veces ni idea de lo que es la propuesta, porque ellos desde su perspectiva pueden tratar de detectar esas cosas que nosotros lamentablemente ya damos por sentado cuando lo estamos realizando, ¿no? Y muchas veces nos encontramos que para nosotros son cuestiones obvias. Probablemente para el panel que nos vayan a asignar no todo va a ser tan claro, ¿no? Eh, También eso es un poco en las convocatorias que lo he entendido. Y dos aspectos también me parecen bastante importantes. El no ya lo tenemos, intentémoslo. Con lo cual, eso también me ayuda, pues tratar de animar a todos los que están aquí. Si bien ya están en un desarrollo de una tesis doctoral, ya sea con financiación pública o privada, o si ya no lo tienen, pues tratar de conseguirla. Y también un poco el qué hay después, ¿no? Y es por ahí por donde quería un poco enfocar, ¿no? Primero, el nunca es tarde, ¿no? O sea, que ellos, aunque piensen que puede llegar a ser muy difícil cuando acaben su tesis doctoral, si esto les ha gustado y quieren dedicarse a esto, ¿qué consejo le podrías dar a ellos sobre las convocatorias de cara hacia el futuro? No a qué convocatoria ir, sino qué consejo quizás un poco más a nivel vital para ver cómo se puede hacer. Pues sí, a ver, en cuanto a lo primero que has comentado, es cierto que los paneles a veces, cuando hacen las evaluaciones, la persona que lo lee, ya lo dije antes en la presentación, no sabe de la cuestión en la profundidad en la que uno sí que está metido. Es importante tener eso en cuenta, porque en un momento determinado, como no lo entienda, tienden a puntuar bajo. Y además es un sesgo cognitivo que tenemos todas las personas, con lo cual todos yo creo que hemos leído muchas veces los resultados de la evaluación, lo lees, pero como me pudo puntuar tan bajo aquí, lo han leído 20 personas y han dicho que sí, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. ¿No? Además, no sabes exactamente por dónde van a ir, por supuesto, claro, cuantas más personas lo lean, al final, por lo menos tratar de pulirlo siempre es lo adecuado. En cuanto a la segunda cuestión, yo empecé a buscar financiación casi con 40 años. Yo diría que, de hecho lo decía, cuando empecé mi primera Marie Curie, se lo decía a mi mentora en ese momento. Sí, bueno, ¿y ahora qué? La respuesta de ella, pues yo tengo 50, ¿qué me cuentas? O sea, es una cuestión de más de voluntad que otra cuestión. O sea, la experiencia vital que se tiene ya a partir de cierta edad no se tiene cuando tienes 20 años.
Y la capacidad de centrarte y enfocarte en una cuestión de estas, bien sea una oposición o bien sea la elaboración de una propuesta competitiva, no es la misma. Eres capaz de ver cosas que no eres capaz de ver cuando tienes 20 años, porque también tienes una experiencia vital. Yo diría que siempre lo intenten. Hay muy buenos grupos de investigación en la Universidad de La Laguna, hay gente que quiere hacer muchas cosas, que trabaja mucho y a veces simplemente por no conocerse y por no tener esa red de contactos creada, y ese creo que es el gran fallo que tenemos a veces, es un sesgo que tenemos, que creemos que como tengo cierta edad o no conozco a nadie, yo creo que no lo voy a hacer, simplemente por no moverte no entras dentro de una propuesta donde puedas trabajar. Yo creo que es cuestión de seguir intentándolo y digo, ponerse en contacto con otros grupos, con gente que sabes que llevas proyectos e intentar meterte, aunque sea por la vía indirecta, porque siempre a través de la vía indirecta al final vas a conseguir empezar tu carrera de investigador y encontrar financiación para tus proyectos. Pues nada, muchísimas gracias, Carlos, por su tiempo y por su buena predisposición a participar. Gracias, porque creo que este es el segundo año consecutivo que participa también en las jornadas. También agradece el esfuerzo que ha hecho para poder preparar esto. Y nada, agradecerle nuevamente pues todo lo que usted ha realizado. Pasaríamos entonces ahora a la siguiente charla, que será llevada por el doctor Jonas Philip Luke, que es profesor de la Universidad de Laguna, del Departamento de Ingeniería Industrial, y que veo que ya está aquí conectado, así que bueno, pues le cedo la palabra y le cedo esto para que pueda usted presentar. Muchas gracias. A ver, falta... Correcto, permitir. ¿Se ve la presentación? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, como decía Benjamín, pues mi nombre es Jonas Philip Luke, ¿vale? Voy a presentar una charla que se llama Detección y clasificación de vocalizaciones de Orca, un caso de éxito de aplicación de IA a investigación bioacústica, ¿vale? Bueno, primero pues contar un poco quiénes somos, ¿no? Yo soy miembro del grupo de bioacústica física y multisensores distribuidos de la Universidad de La Laguna, que está coordinado por el doctor Fernando Rosa González, ¿vale? Luego estoy yo como investigador y después tenemos un contratado con cargo proyecto que es Sergio García Beitia. Es un grupo multidisciplinar, como pueden ver en la pantalla, ¿no? Porque nuestra formación es bastante dispar. Fernando después es doctor en astrofísica y cosmología por la Universidad de La Laguna. Yo soy doctor en informática y Sergio es graduado en ingeniería industrial, especialidad electrónica y automática. Nuestras líneas de investigación pues son principalmente el procesado de señales e imágenes. Trabajamos también en cámaras 3D, identificación de animales mediante técnicas acústicas visuales, ambiente sonoro submarino, localización de fuentes y la integración de información pues, proveniente de múltiples sensores. Decir aquí que, bueno, que toda esta investigación pues, no es algo que se haga solo, ¿vale? Sino que siempre toda investigación pues, es conveniente hacerla en grupo, ¿vale? Bueno, tengo que confesar que el título de la charla no lo puse yo, aunque podría haberlo modificado, pero bueno, por cuestiones de tiempo y demás, pues no lo hice. Y entonces, bueno, la charla, pues sí, es un caso de éxito de aplicación de IA a la investigación bioacústica. Quizás lo primero que tendríamos que comentar es qué es exactamente la bioacústica. La bioacústica, pues, es la parte de la ciencia que estudia los sonidos producidos por los seres vivos, analiza las vocalizaciones de los animales cuando se comunican, cómo se adaptan al medio, cómo afecta el ruido a su comportamiento, estudia cómo se produce el sonido por parte de los animales, se utiliza para monitorizar pues, la biodiversidad, detectar cambios en ecosistemas, conservar especies, ¿vale? Y permite obtener pues, una información bastante valiosa para la gestión ambiental, ¿vale? Entonces, bueno, el caso de aplicación, como bien refleja el título, ¿vale? Que lo propuso José Marichal cuando me contactó para esta charla, pues sería la detección y clasificación
de vocalizaciones de Ursinus Orca. ¿Vale? A mí de entrada el título no me gustó demasiado, sobre todo por eso de la palabra éxito, porque éxito es una cosa que, bueno, es un poco subjetiva, y que yo diga que esto tiene éxito, pues igual debería ser otra gente la que lo decida, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso hablaremos un poco más adelante durante la charla. Y bueno, ¿cómo se hace tradicionalmente un estudio en bioacústica? Pues tenemos que grabar los sonidos de los animales, como tenemos ahí reflejado en la imagen, ¿vale? En este caso, de las orcas, pues se haría mediante hidrófonos, y luego generalmente un operador humano es el que evalúa todos esos sonidos, los clasifica, saca estadísticas, y a partir de ahí pues podemos tener pues cierta información sobre el hábitat, las especies y demás que tienen, digamos, en los que, digamos, que abarca esa grabación, ¿vale? Entonces, bueno, es un proceso suele ser un proceso bastante manual, y bueno, uno de los objetivos de una de las misiones de nuestro grupo principalmente es pues automatizar o ayudar en la automatización de muchas de las tareas que se llevan a cabo en los estudios de bioacústica. Bueno, en el caso concreto de las orcas, hay que decir que las orcas exhiben un comportamiento vocal estereotipado, es decir, se tiene un conjunto de sonidos bien acotados y conocidos, ¿vale? Se dividen en clics, silbidos y llamadas pulsadas. Y bueno, cada uno de los grupos de orcas que tenemos en el planeta, pues tienen un dialecto o una cultura vocal diferente, que de alguna manera los individuos jóvenes van adquiriendo desde las madres, ¿no? Lo aprenden de la madre, eso se conoce como líneas matrilineales. Entonces, bueno, comprender el sistema de comunicación de las orcas pues ayuda a entender la estructura social de estos animales, su cultura vocal, y también pues permite contribuir a ciertos esfuerzos de conservación de estas especies, pues porque simplemente permite la detección de estos animales en distintos hábitats, ¿vale? Ahí a la izquierda pues tenemos un primer catálogo que se hizo en los años 80 por John Ford, ¿vale? De las orcas de la Columbia Británica. Hay que decir que cada uno de los grupos de orcas pues tendrá un catálogo pues ligeramente diferente, como habíamos dicho ya hace un momento. Bueno, desde 2005, desde el grupo de bioacústica física y multisensores distribuida, aunque no siempre nos hemos llamado así, pues hemos estado en colaboración con Loro Parque de Fundación para el desarrollo de distintas herramientas automáticas para el estudio de la cultura vocal de las orcas que están en Orca Ocean en Loro Parque, ¿vale? Ahí pues, en pantalla pues tienen pues, un poco todas las cosas que hemos ido haciendo a lo largo de los años. Esto implica pues, tanto desarrollos de hardware como desarrollos de distintos elementos de software para poder luego procesar pues, los sonidos que allí se graban. Bien, entonces, centrándonos ya más en lo que nos interesa para esta charla, pues decir que las piscinas de Orca Ocean pues, están dotadas de un conjunto de hidrófonos desde el principio, casi que se trajeron las orcas, pues ya estaban dotadas de hidrófonos que están integrados en los muros de las piscinas. Ahí tenemos el mapa, tenemos el hidrófono, y bueno, cada uno de esos hidrófonos en principio está conectado a un nodo de procesamiento de audio, que es esa electrónica que tienen ahí en pantalla, es un ordenador de bajo consumo, ¿vale? Y bueno, ese ordenador hace la adquisición a una frecuencia de 172 kHz, porque digamos, estos animales, pues sus vocalizaciones pueden llegar a unos rangos de frecuencia bastante altos, y bueno, están diseñados para hacer procesamiento en tiempo real mediante un software basado en componentes modulares, que se basa fundamentalmente en la librería GStreamer, y luego pues una librería que nosotros desarrollamos propia en el grupo, que es la librería BCFlow, que se basa a su vez en GStreamer. Dentro de lo que es el pipeline de procesamiento, dentro del nodo, ¿no? Hay que hacer tres tareas principales, que son la detección, la discriminación y la clasificación. La detección básicamente va a consistir en separar pues, los sonidos del ruido, de los silencios o del ruido del fondo. Luego la discriminación de todos esos
sonidos detectados, pues lo que hace es detectar o discriminar aquellos que efectivamente son de orca, puesto que en las piscinas pues, puede haber otro tipo de sonidos, incluso en el propio falsos positivos del detector se pueden colar también, y con el discriminador pues lo que se hace es una primera criba quitando pues, todo aquello que no interesa para los estudios bioacústicos. Y posteriormente una tercera etapa sería la clasificación, que de alguna manera corresponde a clasificar a qué tipo de vocalización corresponde ese sonido de orca dentro del catálogo de sonidos del dialecto de las orcas del Loro Parque. Bueno, en cuanto a la detección, pues esto se hace mediante un método basado en umbralización adaptativa en bandas de frecuencia. En este caso, no está basado en inteligencia artificial y bueno, el nivel de, digamos, de actividad o de ruido de fondo que podemos tener pues, varía a lo largo del día y después también dependiendo del sensor. Ahí tenemos las dos gráficas de distintos sensores y vemos cómo el umbral adaptativo pues, se va modificando según va pasando el tiempo. Esto lo que nos permite es discriminar o detectar los sonidos que se van produciendo dentro de las piscinas a lo largo del tiempo en distintos sensores, y una vez que hemos detectado esos sonidos, pues lo que vamos a hacer es discriminarlos, ¿vale? Ahí, pues de lo que se trata, como decía antes, simplemente es de distinguir qué es orca y qué no es orca, ¿vale? Puede haber golpes, puertas, burbujeos, etcétera, etcétera. Esto sí lo vamos a hacer ya mediante una red neuronal artificial. Y bueno, para eso, como seguramente saben, pues hace falta disponer de un conjunto de entrenamiento, ¿vale? Aquí pues, hemos tenido un conjunto de entrenamiento que tenía cerca de 87.000 sonidos, y ahí pues en el histograma se puede observar pues, un poco la distribución a lo largo del tiempo. Esto va a tener su importancia un poquito más adelante, ¿vale? Y bueno, este conjunto de datos hubo que dividirlo en las particiones estándar para hacer el aprendizaje automático, 80, 10, 10, ¿vale? Para tener un conjunto de entrenamiento, un conjunto de testeo y un conjunto de validación. A partir de ahí, pues se procedió a hacer pruebas con distintas arquitecturas de red. Logramos obtener una arquitectura bastante sencilla, muy pequeñita, que ahora verán que podemos ejecutar con unos requerimientos de hardware muy bajos. Y bueno, el entrenamiento de esta arquitectura mediante este conjunto de entrenamiento pues alcanza unas precisiones cercanas al 97%, que es bastante alto. Bueno, la ventaja de esta arquitectura, al ser tan pequeñita, pues es que podemos ejecutarla en tiempo real. Ahí tenemos en la gráfica pues, los tiempos de procesamiento frente a los tiempos de duración de los eventos. Son claramente mucho más cortos que la propia duración del evento, lo que abre la puerta a su ejecución en tiempo real. A la izquierda lo tenemos para una arquitectura Intel Core i7 y después a la derecha lo tenemos para un ARM Cortex A35 que está instalado sobre un single board computer, que es el que después se utiliza para integrarlo dentro de los nodos de procesamiento. Bueno, lo primero que hicimos pues, fue ejecutar este sistema de discriminación sobre un subconjunto de los datos históricos del Loro Parque, que eran unos 4.000 eventos de sonido. Imagínense la complicación, el esfuerzo que supondría hacer esto a mano, ¿vale? Y bueno, esto corresponde a unos 792 días de grabación que fueron grabados entre 2015 y 2019. Una vez que aplicamos la red neuronal a estos datos, pues pudimos, bueno, antes tuvimos que hacer una prueba porque, digamos, no estábamos seguros de si nos iba a funcionar con tanta precisión, porque el grueso de los datos de entrenamiento pues, no estaba en el rango de datos que íbamos a trabajar, ¿vale? La pregunta era si necesitamos más, digamos, las métricas van a seguir siendo buenas, necesitamos más datos, hay que reentrenar la red. Y bueno, haciendo un poco de estadística, nos sacamos un subconjunto de esos 4 millones de 3.000 eventos y los clasificamos y revisamos a mano para ver si aquello seguía teniendo unos rendimientos aceptables. Y la respuesta es que sí, que el rendimiento
digamos, sobre estos datos sin retocar en absoluto la red es del 95,6%, es bastante aceptable. Y bueno, procedimos a clasificar, discriminar todos estos eventos, 4 millones de eventos, como digo, de los que se extrajeron 1,2 vocalizaciones de Orca en un tiempo de procesamiento de unos 5 días sobre una CPU convencional, ¿vale? El Core i7 que mencioné anteriormente. Bueno, el siguiente paso, una vez que éramos capaces de discriminar, era clasificar las vocalizaciones de Orca en las distintas categorías del dialecto del Loro Parque. Ahí a la izquierda tienen una muestra de los con espectrogramas de los distintos tipos de vocalización, y a la derecha pues la gráfica lo que muestra es la distribución de un conjunto de entrenamiento de unas 16.000 vocalizaciones clasificadas manualmente. Lo que hicimos fue escoger las 20 categorías con mayor número de eventos para entrenar una red neuronal que fuera capaz de clasificar pues, entre todas esas categorías. Decir que la arquitectura de esa red neuronal es bastante parecida a la del discriminador, ¿vale? Ahí a la derecha pues tenemos los rendimientos obtenidos con las distintas clases mediante su matriz de confusión, y la precisión global es de un 81,3%. Esto claramente es mejorable, pero digamos, dado que tenemos una cantidad de datos relativamente pequeña, pues sí que nos permite ya tener una idea hasta dónde se puede llegar, y la idea es pues seguir mejorando este sistema en el futuro. Bueno, una vez que tuvimos perdón, una vez que tuvimos las dos redes neuronales y el detector funcionando por separado, nos quedaba hacer la integración dentro del nodo acústico. Esto, digamos, fuera de lo que viene siendo el propio desarrollo de las redes, del detector y demás, pues conllevó un trabajo de unos cuantos meses, ¿vale? Repartidos a lo largo desde 2024 hasta el comienzo de 2025, ¿vale? Y al final, pues, la suma total son unas 5.000 líneas de código, aparte de lo que ya viene siendo el propio sistema, ¿no? De las propias redes neuronales, detección y demás. El primer despliegue operativo se hizo a comienzos del 2025, después pues, hubo que hacer algún ajuste posterior, pues se detectaron algunos bugs y errores, pero lo que les quiero hacer ver con esto es que sí, no solo es el propio desarrollo del clasificador, discriminador y demás, sino que además pues esto hay que, una vez integrarlo, lleva un trabajo que no hay que despreciar. Vale. Otro aspecto que de alguna forma podría reflejar la dificultad digamos, implicada en el proyecto es todas las tecnologías que hay que manejar para poder hacerlo funcionar, ¿vale? Hay tanto software como hardware, tienen una pequeña muestra. Y bueno, el resultado de esto es que tuvimos un sistema que era capaz de monitorear la actividad vocal en tiempo real. Aquí tenemos una muestra sobre dos sensores del SmartNode 0 y el SmartNode 4 dentro de las piscinas de Orca Ocean. Y bueno, ahí arriba tenemos las dos gráficas de discriminación. Los eventos, las barras naranjas son no Orca y las azules pues son Orca, es decir, el discriminador discrimina lo que es Orca de lo que no es Orca. Y abajo pues tenemos la correlación entre ambos sensores, ¿vale? Las barras azules son del SmartNode 0 y las barras naranjas del SmartNode 4. Se puede observar que están bastante correlacionadas, cosa que es una buena noticia porque quiere decir que a grosso modo, al menos estadísticamente, se está midiendo lo mismo. Y bueno, luego el resultado de la clasificación, pues son estos diagramas que tenemos aquí, que podemos sacarlos también en tiempo real, donde se muestra pues la frecuencia de aparición de las distintas clases de vocalización por hora, y nuevamente pues tenemos el sensor, el SmartNode 0 y el SmartNode 4, donde podemos volver a comprobar que efectivamente las medidas están correladas. Vuelve a ser una buena noticia porque de alguna forma pues se entiende que ambos sensores miden los mismos datos. Vale,
el principal resultado que sale de aquí es un sistema mínimamente funcional al que ahora pues, tendremos que aplicar un proceso de mejora continua, ¿vale? Pero ya tenemos una cadena de producción que funciona donde podemos hacer los cambios que consideremos necesarios para poder, digamos, mejorarlo. Vale, por otra parte, esto es lo que hemos desarrollado hasta la fecha. Pues por otra parte, pues a partir del año 2018 pues, se añadieron también 5 cámaras en el techo del estadio que nos permiten vigilar de alguna manera el comportamiento y permite estudiar, monitorizar el bienestar de los animales. Bueno, aquí también está pensado introducir pues, técnicas de inteligencia artificial, ¿vale? Hemos hecho alguna prueba de concepto para hacer un seguimiento de los animales dentro de la piscina, detección y seguimiento de los animales en la piscina mediante los YOLO 3 y YOLO 4 que adaptamos mediante técnicas de transfer learning. Y luego, bueno, posteriormente se aplicó también el DeepSoft para hacer el tracking y ahí pues pueden ver cómo se mapea el movimiento de las 2 orcas que tienen encuadradas en verde y en azul sobre el mapa de la piscina, y esto permite pues ya determinar pues, ciertas cosas relacionadas con el bienestar, pues velocidades, áreas de más uso dentro de la piscina, etcétera, interacciones de los animales, permite sacar estadísticas al respecto y demás. Esto requirió pues, un previo desarrollo de una técnica de calibración adaptada a las piscinas, ¿vale? Para poder mapear lo que es la imagen que sufre una distorsión radial considerable al mapa métrico de la propia piscina. Bueno, y una vez que tengamos esto, pues nuestra idea es mezclar la información proveniente de todas estas fuentes, tanto acústicas como visuales, es decir, de las cámaras. Tenemos que mezclarlas para poder obtener un flujo único de información que provenga de esas piscinas. Es decir, no queremos los 8 streams de datos de sonido más los 5 streams de datos de vídeo, porque al final pues lo que el conjunto es un todo y tenemos que hacer una inferencia global, sin mezclar todo eso, integrarlo y tener unos datos, digamos, únicos de lo que ocurre en la piscina en cada momento. Esto que va a permitir identificar y posicionar los individuos mediante localización de fuentes acústicas con posicionamiento visual, y en un futuro también está planteado hacer identificación visual de los individuos. Con el posicionamiento y la identificación, pues podemos asociar la posición y la identificación del individuo a cada evento acústico, y esto abre la posibilidad para el estudio de secuencias de vocalización, asociación de tipos de vocalización a individuos, detección de patrones, la contextualización comportamental de las vocalizaciones y, en fin, ayudar a descifrar de alguna manera el sistema de comunicación de las orcas. Bueno, vuelvo a la segunda transparencia de la presentación, porque decía que a mí esto del éxito no me gustaba del todo, pero bueno, lo dejé ahí porque tampoco se me ocurría otra forma de nombrarlo. Bueno, en ingeniería un caso de éxito no solo implica que los objetivos del proyecto hayan sido completados, sino que hayan completado de manera innovadora, eficiente y sostenible. Pero bueno, a mí esta definición del éxito no me gustó mucho, así que decidí preguntarle a ChatGPT, ya que estamos con inteligencia artificial, por distintas definiciones del éxito. Y bueno, me salió una que él atribuía a Joseph Fuller, ¿vale? Que define el éxito no solo como la acumulación de logros tangibles, sino como la capacidad de adaptarse a un entorno cambiante, aprender continuamente, conectar con otros y encontrar el propósito en lo que se hace. Para él el éxito moderno es mucho más que habilidades técnicas, es un proceso de crecimiento constante y de mantenerse abierto a los cambios. Bueno, esta definición de todas las que me dio, pues fue la que más me gustó. Realmente no estoy del todo seguro de que estas sean exactamente las palabras de Joseph Fuller, pero bueno, independientemente de eso, creo que encaja bastante bien para lo que voy a comentar a continuación. Dice, hay que tener capacidad de adaptarse a un entorno cambiante y de aprender continuamente. El proyecto en sí tiene esta capacidad porque llevamos 20 años pues, haciendo distintas partes del sistema, mejorando el sistema, ¿vale? En algunos casos ya vamos por la 4ª generación de tanto de hardware como de hardware o software,
¿vale? Y obviamente últimamente pues hemos intentado incorporar pues la inteligencia artificial, donde en algunos casos como el discriminador que llamamos por la segunda generación, y bueno, la primera generación del clasificador, y pronto pues aparecerá una segunda, tercera generación. Igualmente va a suceder con el seguimiento visual, que tenemos un prototipo y está previsto pues en los próximos 2 años hacer la implantación en las instalaciones y empezar a tener también un entorno donde podamos hacer pruebas de mejora continua. Por otra parte dice, conectarse con otros. Sí, conectarse con otros, pues primero creo que este proyecto, aunque no siempre ha tenido la misma denominación jurídica, pues al final ha sido el tractor del grupo de investigación, ¿vale?, de bioacústica física y multisensores distribuidos. Ha permitido una colaboración continua durante 20 años con Loroparque Fundación, y obviamente pues bueno, hemos hecho diversos trabajos de difusión, congresos y demás, ¿no? Y últimamente pues son esos que están ahí en la pantalla. Y quizás el más notorio sería el Simposio Internacional de Orcas, que se celebró hace apenas un mes en Tarifa, y bueno, esto ha tenido un impacto bastante interesante en los medios, como pueden ver ahí en la parte derecha de la pantalla, que bueno, ha salido la noticia publicada en distintos medios, y bueno, el proyecto conecta con otros. Y bueno, por último, hay que encontrar un propósito a lo que se hace, y bueno, sí, el proyecto tiene un propósito que es facilitar el desarrollo de los estudios bioacústicos automatizando el procesado de datos, ayuda a entender mejor el sistema de comunicación de las orcas, permite el desarrollo de herramientas para facilitar el estudio de su comportamiento vocal, permite además incorporar indicadores de bienestar basados en la actividad vocal, y bueno, otro de los propósitos es exportar estas herramientas a mar abierto para que puedan ayudar en la gestión de la conservación de poblaciones de esta y de otras especies. En ese sentido, pues ya muchas partes de lo que se ha venido desarrollando en los últimos 20 años en las piscinas, pues se ha ido, sobre todo lo que se refiere a la parte de hardware y de electrónica, pues se ha exportado ya, está funcionando en el mar, en las boyas del proyecto CapBio, que es una iniciativa público-privada entre el gobierno de Canarias y Loroparque Fundación, para estudiar pues las consecuencias del cambio climático en las islas y en la Macaronesia en general, ¿no? Bueno, y volviendo a lo que es el título, pues al final le tengo que dar las gracias a José por poner la palabra éxito, porque me ha permitido un poco desgranar todo esto al final. O sea que sí, podríamos decir, según la definición que me da ChatGPT que dice Joseph Fuller del éxito, sí, podríamos decir que es un caso de éxito. A mí de primera, ya les digo, no me gustaba mucho la idea de decir que es un caso de éxito, porque bueno, llevamos mucho tiempo y siempre vamos mejorando, ¿no? Entonces no podemos decir, hemos cumplido nuestros objetivos, y ya está, sino que esto es un proyecto de desarrollo continuo. Y bueno, gracias por su atención. Me gustaría también dar las gracias a los organizadores de estas charlas dentro de lo que es el programa de doctorado. Y ya les digo, en particular a José Marichal por proponer el título. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Pues finalmente pasamos ahora a un turno de preguntas. Ha levantado la mano primero Valdemar, por favor. Buenas tardes, gracias por la charla. Tengo dos cosas que no entendí. Cuando usted hablaba de la discriminación de vocalizaciones, comenzó diciendo que había un periodo de estudio de 2015 al 19, y en la segunda transparencia había algo que falló, algo medio extraño. ¿Qué fue lo que dijo que era? No, vamos a ver. Lo que pasa es que el entrenamiento del discriminador se hizo con... A ver, un segundito, lo vuelvo a poner. Sí, más arriba. Aquí, a ver si lo encuentro. Ahí. Lo que viene a decir es que, claro, el discriminador, los datos de entrenamiento de la red neuronal, pues no son precisamente del periodo en el que vamos a aplicarla, ¿vale? Con lo cual, pues incluso los propios sensores han cambiado, las frecuencias de muestreo y demás. Entonces, de alguna forma había que verificar
sí, aunque había algún pequeño porcentaje de datos de ese periodo, sí la red neuronal seguía funcionando correctamente dentro del periodo 2015-2019, que no es donde estaba el grueso de los datos. Es decir, había que evitar comprobar que la red no tuviera un sesgo muy grande, ¿vale? Eso se hizo aquí, se hizo la comprobación, se seleccionaron aleatoriamente 3.000 eventos dentro del conjunto 2015-2019 y se clasificaron manualmente entre Orca y no Orca, y esto nos permite pues hacer una comprobación de cuál es digamos, la accuracy de la red, aunque no la hemos entrenado de nuevo, ¿vale? Había que determinar si teníamos que entrenar nuevamente o no, ¿vale? Porque a lo mejor haces la prueba y dices, no, la accuracy ahora es un 50%, tenemos que añadir más datos al conjunto de entrenamiento, tenemos que volver a entrenar, a lo mejor tenemos que cambiar la arquitectura de la red. No es el caso, el 95% es un porcentaje bastante aceptable para digamos, el ámbito en el que nos movemos. Vale, esa era la primera. Y la segunda es, solo para tener claro el experimento. O sea, ustedes lo que hacen es colectan información de sonidos y de imágenes de posición de las orcas, sí, para hacer los modelos y poco predecir, o sea, obtener señales limpias, ¿no? Predecir cómo se mueven y qué sonidos emiten. Bueno, aquí hay dos partes, ¿no? Tenemos una parte acústica pura, ¿no? Que simplemente se limita a las grabaciones. Ahí sí, tienes un primer problema, que es que la cantidad de datos, ya solo de audio, no hablemos del vídeo, es enorme. Entonces tienes que reducir de alguna manera esa cantidad de datos, porque digamos, guardar eso a lo largo de los años es completamente imposible. Es decir, una cantidad de disco duro que puedes tener es enorme, ¿vale? Estamos hablando de un solo sensor que puede generar en RAW, sin comprimir ni nada, unos 15 gigabytes por día, ¿vale? Es una cantidad considerable. Entonces, y luego eso de curarlo, ¿no? O sea, porque sí, ahí hay mucha basura, ¿no? Claro, entonces la detección, normalmente lo que hacemos es que bajamos la sensibilidad, bajamos la sensibilidad del detector para no perdernos nada. Eso nos hace que muchas veces entren falsos positivos. También hay sonidos que simplemente es que no son de orcas, aunque estos no son los menos. Y luego por eso hacemos lo del discriminador, porque primero decimos, bueno, pues de todos estos queremos quitar lo que no es orca, ¿vale? Es una clasificación binaria que a priori pues va a funcionar bastante bien. De hecho, los resultados están en la pantalla. Y luego ya sí que entramos, una vez que sabemos que es una orca, pues ya entramos a clasificar entre las distintas categorías de vocalización que tenemos. No sé si respondía a la pregunta. Sí, eso está claro. ¿Y la parte del video es para predecir? La parte del video, el problema que tienes cuando grabas, claro, tú no sabes qué animal es, primera, no sabes dónde está, no sabes si está interactuando, entonces no sabes si ves una secuencia, no sabes si son dos animales distintos o el mismo animal, eso no lo puedes saber. Entonces, nuestra idea es ubicar dónde está cada animal e intentar asociarle una posición a la fuente de esos cantos. O sea, ¿Para qué? Para poder después decir, si son dos animales distintos, es que están conversando entre sí. Aquí hay un animal que ha repetido, digamos, ha hecho una secuencia de vocalizaciones que se repite muchas veces, a ver qué puede significar esto. Entonces ya entramos en otra, digamos, tendrías que entrar en otra dinámica. El visual, lo que es el vídeo, pues te permite además identificar, con un poco de suerte vamos a poder identificar a los animales, y entonces pues ya sabemos incluso asociar tipos de vocalización a determinados animales. Okay, correcto, o sea, si entendí bien, el vídeo es para trazar el sonido con el animal, ¿no? Correcto, sí, sí. Gracias, muchas gracias, doctor. Bien, muchas gracias. Hay una mano levantada también por el doctor José Luis Marichal, por favor. Hola, buenos días. Sí, bueno, casi que por alusiones. Muchas gracias, Jonás, sobre todo por haber atendido nuestra llamada y haber dado esta interesantísima charla. A mí me gustó mucho ver plasmado ese trabajo de 20 años, además de manera tan clara y tan concisa. Entonces, cuando hablaba de éxito, era con dos vertientes. Uno, que tú has apuntado, de consolidación de la investigación, ¿vale? Así como la anterior charla, pues se remonta a los orígenes de la investigación. Ahora lo que le hemos traído a los alumnos es qué sucede después de 20 años de esfuerzo y en qué posición se queda uno. En ese sentido, yo creo que es un caso de éxito. Normalmente nadie financia una investigación durante 20 años si no salen resultados.
De hecho, en el 2005 creo que tú no estabas, a mí me debió de coger Fernando en la época y piqué código de madrugada para tener el capturador de sonido funcionando el día que descargaron a las orcas en el Loro Parque. Pues Fernando y yo, y creo que Viana, estábamos por allí presentes y milagrosamente aquello funcionaba y dejó registrado ese momento. Yo lo decía también. Me acuerdo de ese código. No sé si todavía sigue por ahí. Debe estar por ahí, no está operativo, pero debe estar por ahí todavía. Sí, vale. Sí, después yo lo modifiqué en algunas cosas, pero sí. La esencia de ese código de grabación la escribiste tú, sí. Que también, pues, conectando con la anterior charla y la financiación, pues hay veces que lo que se le ofrece a una empresa es casi que hacerlo de gratis y coger código de un TFG, adaptarlo de aquella manera y a ver si funciona. Sí, al principio se hace todo, bueno, pues con los recursos que hay, pero que es lo normal, es absolutamente normal. Entonces yo hablaba también de éxito de aplicación de la IA, porque hay veces que es que se aplica pues porque lo podemos hacer. Yo creo que no, que aquí se ha utilizado con cabeza. Y es también para poner de relieve lo tedioso de la IA, y que muchas veces uno depende del etiquetado manual. Entonces aquí no sé cuántas horas de etiquetado manual de biólogos hay detrás, y eso es lo que supone de ayuda a este nuevo sistema, que ahora ya los biólogos no tienen que estar dedicando horas a estar escuchando con unos cascos y no tocando un botoncito, sino que esa parte yo creo que ya se le puede dejar completamente a la IA y funciona. ¿Vale? Entonces, la pregunta. Ahora te pones en el futuro a más 20 años. ¿Vale? Entonces, ¿crees que cuando llegue una IA genérica, un proyecto como este puede ser de ayuda para que él mismo autointerprete vocalizaciones de otras especies animales, o no llegará tan lejos? Yo sé que esto es desbarrar, ¿vale? Pero, claro, si nos ponemos en el 2005, este sistema no iba a funcionar. No iba a funcionar. De aquí a 20 años, ¿ustedes creen eso, que podrán aplicarlo a otras especies? La última, y tiene también que ver con la difusión, que rápidamente los medios de comunicación casi que dijeron que ustedes ya estaban a un punto de descifrar el lenguaje. Entonces la pregunta es, descifrar el lenguaje a 20 años. Y por último, y ya a día de hoy, con lo de también consolidación y de éxito, ¿ustedes creen que SeaWorld o sistemas de parques así similares tienen una herramienta similar? ¿Han contactado con el Loro Parque? Gracias. Bueno, a ver, lo de aquí a 20 años me parece que meterse a elucubrar lo que va a pasar de aquí a 20 años complicado. Pero bueno, probablemente las IAs mejoren, los sistemas de cómputo van a mejorar. Entonces, posiblemente se puedan hacer cosas que hoy ni siquiera nos planteamos hacer porque no tenemos los recursos. Igual que sucedía en el 2005, no te planteabas entrenar una red neuronal. ¿Sabíamos lo que eran las redes neuronales? Claro que sí, pero no teníamos recursos ninguno para poder hacer, a nivel técnico, ya los económicos había algún recurso, pero a nivel técnico no existían recursos para hacer este tipo de entrenamiento. El problema que tiene esto para poder hacer, digamos, aplicarlo así de forma genérica. Sí, el problema que tienes es que necesitas datos, ¿vale? La IA actualmente está basada, el desarrollo de IA está basado en tener los datos. Si no tienes los datos, no puedes desarrollar la IA. Es decir, hace 20 años no hubiéramos podido desarrollar la IA porque simplemente no teníamos los conjuntos de entrenamiento. Los conjuntos de entrenamiento que tenemos son muy, muy pequeños realmente comparados con las IAs que hay por ahí. Posiblemente una IA más generalizada probablemente se pueda entrenar. Esto es un primer paso y ahora pues este va a permitir depurar y generar conjuntos de entrenamiento mucho más grandes. De hecho, hay que darse cuenta de, por ejemplo, las 4 millones de vocalizaciones, los 4 millones de eventos se les traen 1,2 millones de vocalizaciones. Tener simplemente un conjunto de datos de orca de 1,2 millones no es fácil. La gente trabaja en la naturaleza. En las orcas, digamos, para poder seguirlas necesitas un barco, no las ves, no sabes cuál es. Es decir, este tipo de trabajo es, digamos, con la IA se puede hacer y si trabajamos en la naturaleza, pues vamos a tener una limitación en cuanto a datos, ¿vale? Entonces, habría que conseguir reunir probablemente todos los datos disponibles, habidos y por haber, y entonces podríamos crear un conjunto de entrenamiento suficientemente grande para poder hacer alguna cosa.
Otra dificultad adicional es que existen distintos dialectos, con lo cual no todos los grupos de orca cantan igual. Entonces, habrá que, ya lo vimos en el propio Congreso, había cosas, hubo un señor, no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo, que hizo una exposición bastante interesante porque tomaba un grupo de orcas y hacía la estadística simplemente de qué llamadas aparecían y en cantidad. Y si miraban la estructura estadística, pues se parecía bastante a lo que nosotros tenemos aquí. Así que puede ser que en algún momento haya posibilidad de hacer la traducción, pero a día de hoy, la verdad es que no lo sé. Desde luego, cosas como, ya que te refieres a la prensa, pues cosas como se dijo en algún artículo de prensa, como que íbamos a poder hablar con las orcas. No, hay que darse cuenta de que las vocalizaciones de cada grupo de orcas tiene, pues, como mucho 40 vocalizaciones distintas. Es decir, simplemente por la cantidad, que viene a ser equivalente a nuestras palabras. O sea que simplemente por la cantidad de palabras, pues hablar tal cual como hacemos nosotros, posiblemente no. Otra cosa es que podamos determinar qué significa, en qué contexto se usa, y eso es lo que, digamos, a lo que abre la puerta a todo este trabajo. ¿Vale? Eso sí, yo creo que dentro de 20 años, espero poder verlo algún día, que podamos hacer eso. Por lo menos tener asociado y tener una idea de qué puede significar. Muchas gracias. Y como eran demasiadas preguntas, te recuerdo, ¿el Seaworld tiene algo parecido? El SeaWorld, a ver, yo me imagino que ellos están trabajando en algo parecido, pero sí, es verdad, SeaWorld está en colaboración con Loro Parque Fundación, y de hecho nos han venido a visitar algunos investigadores últimamente de allá también, ¿vale? Para hacer, pues a ver si podemos crear algún tipo de sinergia y demás. ¿Vale? Más bien biólogos y demás, pero sí, la comunidad investigadora, digamos, no ingenieros técnicos, sino que, digamos, biólogos, etólogos y demás, sí tienen bastante interés en este tipo de herramientas. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por su exposición y la respuesta a las preguntas. Pues nosotros concluimos entonces esta primera sesión de las 10ª jornadas del programa de investigación. Y nada, les recuerdo que el día 19 tendrán también el conjunto de charlas que corresponden a lo que sería la línea 3, observación y modelización del sistema Tierra-Atmósfera, que dará comienzo a las 12. Y después por la tarde a las 4, las charlas correspondientes a la línea 2, que es la línea de Ingeniería de Sistemas y Automática. Agradecerles tanto a los ponentes como a los miembros de la comisión por la organización de esta jornada, y cualquier duda, sugerencia o pregunta, saben cómo contactar ya con nosotros. Nada, muchísimas gracias.